Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene fascinado y sé que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de una figura que ha conquistado corazones alrededor del mundo, un actor turco que no solo nos roba el aliento con su talento en pantalla, sino que también parece tener una vida personal de ensueño. Sí amigos, hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe sobre Can Yaman, su familia, sus amores, y esa idea del amor perfecto que parece estar viviendo. Prepárense para un viaje fascinante al universo de este ídolo turco. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Can Yaman, para quienes quizás no lo conozcan tan a fondo, es ese actor turco que saltó a la fama internacional con telenovelas como Erkenci y Dolunay. Su carisma es innegable, su presencia escénica hipnotizante y, bueno, su físico, es innegable que es una obra de arte. Pero más allá de las cámaras y los focos, siempre ha habido una gran curiosidad por conocer al hombre detrás del personaje, por entender de dónde viene, quiénes son las personas que lo han moldeado y, por supuesto, quién ocupa su corazón. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales de las estrellas suelen ser un imán para la atención pública, y Can Yaman no es la excepción. Su ascenso meteórico a la fama lo ha convertido en un objeto de fascinación no solo por su talento actoral, sino también por la percepción pública de su vida privada, especialmente en lo que respecta al amor y la familia. Un vistazo a sus raíces, la familia Yaman. Cuando hablamos de la familia de Can Yaman, nos encontramos con un núcleo muy unido y con raíces sólidas que sin duda han jugado un papel crucial en su formación. Can nació el 11 de noviembre de 1990 en Estambul, Turquía. Sus padres, Guldem Yaman y Guben Yaman, aunque se divorciaron cuando él era joven, han estado presentes en su vida, ofreciéndole un apoyo constante. Es importante destacar que su padre es abogado y su madre profesora. Esta formación académica de sus padres, quizás, influyó en la propia educación de Can, quien no solo se dedicó a la actuación, sino que también es licenciado en Derecho por la Universidad de Yeditepe. Un cerebro y un cuerpo, vaya combinación. Esta dualidad entre una formación académica rigurosa y el mundo artístico, a menudo percibido como más impulsivo, es una de las características que lo hacen tan intrigante. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de su familia. A pesar de las demandas de su carrera, siempre ha intentado mantener el contacto y compartir momentos importantes con ellos. Se le ha visto en ocasiones, especialmente en sus inicios, compartir fotografías o menciones a sus padres en redes sociales, mostrando un lado más tierno y familiar. Esta cercanía familiar es algo que muchos admiramos, porque en un mundo tan efímero como el de la fama, los lazos de sangre suelen ser un ancla importante. Él mismo ha mencionado cómo sus padres le inculcaron valores importantes, como la perseverancia, la disciplina y la importancia de la educación, y como siempre ha sentido su apoyo incondicional en su camino, incluso cuando la decisión de dedicarse a la actuación no fue la más convencional para alguien con formación en Derecho. Su padre, con una carrera en el ámbito legal, probablemente le transmitió una mentalidad analítica y una ética de trabajo que Can ha sabido aplicar en su carrera artística. Por otro lado, su madre, como profesora, seguramente fomentó en él la curiosidad intelectual y la importancia del aprendizaje continuo. La estructura familiar en Turquía es tradicionalmente muy fuerte, y Can Yaman no parece ser la excepción. Aunque sus padres se divorciaron, se percibe que mantuvieron una relación de respeto y compromiso con su hijo, asegurándose de que creciera en un entorno de amor y apoyo. Este equilibrio entre una infancia marcada por la separación de sus padres y el continuo apoyo que ha recibido es un testimonio de la fortaleza de los vínculos familiares. En una entrevista, Can mencionó que su padre siempre le decía que la clave del éxito radica en la constancia y la dedicación, lecciones que él ha llevado consigo en su ambicioso ascenso en la industria del entretenimiento. Esta base familiar sólida, sin duda, le ha proporcionado la resiliencia necesaria para navegar las turbulentas aguas de la fama mundial. El laberinto del amor, amores y rumores en la vida de Can Yaman. Ahora pasemos a uno de los aspectos que más genera interés, el amor en la vida de Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y a veces un poco confusa para el público porque su vida sentimental ha sido objeto de numerosos rumores y titulares. Can Yaman ha tenido varias relaciones conocidas públicamente y cada una de ellas ha sido analizada hasta el último detalle por sus seguidores y la prensa.
La atención sobre sus relaciones es tan intensa que incluso los rumores más leves se convierten en noticia, alimentando la imaginación de sus fans. Una de las relaciones más comentadas fue con la actriz turca Demet Özdemir. Ambos protagonizaron Erkencikus y la química entre ellos traspasaba la pantalla, lo que naturalmente llevó a especulaciones. Durante un tiempo se rumoreó intensamente sobre un romance entre ellos. Sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas conjuntas, a menudo sonriendo y mostrando una gran complicidad, solo avivaron aún más las llamas de los rumores. Sin embargo, ellos nunca confirmaron oficialmente su relación como pareja romántica, y aunque hubo momentos de cercanía pública que alimentaron los rumores, la relación, si es que existió de forma romántica, no prosperó o no se hizo pública de manera formal. En el mundo del espectáculo es muy común que la cercanía profesional y la amistad se confundan con algo más, especialmente cuando la conexión en pantalla es tan palpable. En el caso de Can y Demet, parece que a pesar de la fuerte conexión y la química, solo quedaron las buenas memorias de su trabajo juntos y una amistad sólida. Muchos seguidores esperaban que esta relación se hiciera oficial, y su falta de confirmación generó decepción en algunos. Otro nombre que resonó con fuerza en la vida amorosa de Can Yaman fue el de Diletta Leotta. Esta presentadora deportiva italiana se convirtió en el centro de atención cuando se confirmó su relación. Su noviazgo fue muy público con apariciones juntos en eventos, vacaciones y, por supuesto, muchas fotografías en redes sociales que confirmaban su romance. La relación entre el actor turco y la bella italiana generó un gran revuelo, especialmente en Italia, donde ambos tienen una gran popularidad. Se les veía felices disfrutando de su tiempo juntos, paseando por las calles de Roma o disfrutando de unas idílicas vacaciones en Cerdeña. Las fotos de ambos en la playa, sonriendo y besándose, se viralizaron rápidamente, consolidando la imagen de una pareja glamurosa y apasionada. Muchas personas pensaban que habían encontrado el amor perfecto, el uno en el otro, la pareja ideal que encajaba a la perfección con sus estilos de vida glamurosos y sus exitosas carreras. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, especialmente aquellas bajo el escrutinio público y con agendas apretadas, los caminos se separaron. A principios de 2021 se confirmó la ruptura, y aunque las razones exactas nunca se detallaron públicamente, se especuló que las largas distancias entre Turquía e Italia y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales pudieron haber jugado un papel importante en su separación. La vida de un actor internacional y una presentadora de televisión de renombre implica viajes constantes y una gran presión mediática, factores que sin duda dificultan el mantenimiento de una relación estable. Más recientemente se ha relacionado a Can Yaman con la modelo y ex Miss Italia, Francesca Chillemi. Los rumores comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo un viaje a Sicilia, donde compartieron momentos que parecían indicar algo más que una amistad. Las imágenes de ambos paseando juntos, compartiendo risas y momentos de complicidad, fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación y las redes sociales. Si bien Can Yaman sigue manteniendo un perfil relativamente reservado sobre su vida privada, estas apariciones públicas han alimentado las especulaciones sobre un posible nuevo romance. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, lo que deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. En este sentido, Can Yaman parece mantener una línea clara: proteger su vida privada y solo compartir lo que él considera necesario o que no comprometa su intimidad. Esta actitud reservada ante las cámaras, a pesar de su profesión, es vista por muchos como una señal de madurez y un deseo de mantener una esfera personal protegida del circo mediático. La búsqueda del amor perfecto, ¿un sueño o una realidad? Y es que precisamente esa idea del amor perfecto es algo que muchos persiguen, tanto en la vida real como en las historias que consumimos. Can Yaman, a través de sus personajes, ha encarnado a menudo al galán ideal, al hombre romántico, apasionado y que lucha por su amor, a menudo superando obstáculos insuperables para estar con la mujer de sus sueños. Personajes como Can Divit en Erkencikus o Ferit Aslan en Dolunay representan ideales románticos que cautivan a las audiencias. ¿Refleja esto su visión personal del amor? Es difícil decirlo con certeza, pero su trayectoria nos muestra a alguien que, a pesar de las dificultades y los altibajos, parece estar en constante búsqueda de una conexión significativa y profunda. La búsqueda del amor perfecto es un tema universal, ¿verdad? Todos en algún momento hemos soñado con esa alma gemela,
esa persona que nos complementa, que nos entiende sin palabras, que nos inspira y con la que construimos un futuro. En el caso de una figura pública como Can Yaman, esta búsqueda se magnifica, se expone y se convierte en tema de conversación para miles de personas que se sienten identificadas con su búsqueda de la felicidad romántica. Sus personajes suelen ser intensos y apasionados, lo que lleva a muchos a pensar que él mismo busca ese tipo de amor en la vida real. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja que la ficción. Quizás lo interesante de su vida amorosa, más allá de los nombres, es la forma en que gestiona su privacidad. A pesar de ser una figura mediática, Can Yaman no se expone en exceso. Si bien ha habido relaciones públicas, él mismo ha defendido en entrevistas su derecho a tener una vida privada y a no compartir todos los detalles de sus relaciones. Ha expresado en varias ocasiones que si bien entiende el interés del público, considera que el amor es algo íntimo que debe ser protegido. Esto, en mi opinión, es muy saludable y admirable porque nos recuerda que detrás de la imagen pública hay una persona con sus propios sentimientos, sus propios procesos y su propia necesidad de intimidad. La discreción que mantiene sobre sus relaciones amorosas le permite preservar una parte de su vida que es solo suya, lejos de la mirada constante de los medios y los fans. Además, el hecho de que su familia sea un pilar tan importante en su vida, sugiere que él valora las relaciones profundas y duraderas. Los valores familiares que le fueron inculcados, como la lealtad, el respeto y el compromiso, probablemente se extienden a su búsqueda de una pareja. Es probable que, al igual que muchos de nosotros, busque en el amor no solo pasión, sino también compañerismo, apoyo mutuo y una conexión genuina que pueda trascender las apariencias y los altibajos de la vida. Su deseo de encontrar una relación sólida y duradera podría ser el motor detrás de sus decisiones y de la forma en que elige vivir sus relaciones. Su paso por diferentes proyectos y países también ha influido en su vida personal. Su incursión en producciones italianas, por ejemplo, lo ha acercado a la cultura y a personas de ese país, lo que ha propiciado relaciones sentimentales con figuras públicas de allí. Esto demuestra cómo las experiencias vitales, los viajes y el trabajo pueden abrirnos a nuevas personas, a nuevas culturas y, por ende, a nuevas formas de amar. La exposición a diferentes entornos y estilos de vida le ha brindado oportunidades únicas para conocer gente y forjar conexiones, tanto a nivel profesional como personal. Su adaptabilidad y su apertura a nuevas experiencias son cualidades que sin duda enriquecen su vida y su comprensión del mundo, y también, probablemente, su visión del amor. En definitiva, la historia de Can Yaman es una mezcla fascinante de éxito profesional, una familia que parece ser su roca y una vida amorosa que, aunque a veces envuelta en misterio y rumores, nos muestra a un hombre en busca de conexiones significativas. Su capacidad para mantener un equilibrio entre su exigente carrera y su vida personal es algo digno de admiración, y su discreción sobre ciertos aspectos de su intimidad nos invita a respetar su espacio y a valorar al hombre detrás del ídolo. Su vida es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se viven bajo los intensos focos de la fama. Hemos hablado de sus raíces familiares, de la importancia de sus padres en su formación, y hemos repasado algunos de los nombres que han ocupado un lugar en su vida sentimental, desde relaciones comentadas hasta otras más recientes y aún en proceso de definición. Lo que queda claro es que Can Yaman es una persona compleja, con una vida rica en experiencias, y que, al igual que todos nosotros, está en un camino de crecimiento y descubrimiento, tanto profesional como personal. Su viaje en la búsqueda del amor, sea cual sea el resultado, es una parte integral de su historia y de la fascinación que genera entre sus seguidores. Y hasta aquí nuestro recorrido por el universo de Can Yaman, su familia y su búsqueda del amor. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Ha sido un placer desgranar los detalles que conocemos sobre la vida de este carismático actor turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? ¿Creen en el amor perfecto? ¿Qué opinan sobre su forma de gestionar su vida privada? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante y a fondo sobre sus ídolos, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que ellos también se enteren de todo, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos ustedes.